Bienvenido a su servicio de adoración dominical, al vapor en vivo a través de YouTube. Anuncios. Por favor, vea la pantalla un momento. Los pasajes bíblicos de hoy son Lucas 15, 1 a 10. Lucas 15, 1 a 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O que ver que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos este bendito servicio de adoración hoy. Gracias por conectarnos en su Espíritu Santo, aunque no podemos unirnos físicamente. Abre nuestros ojos con tu Espíritu Santo para ver tu gloriosa presencia en esta adoración. Abre nuestros oídos para poder oír la verdad en tu palabra. Limpia todos nuestros pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cura a los enfermos. Oramos por los líderes de esta nación y de todo el mundo. Dales corazones humildes para buscar tu misericordia y sabiduría en este momento de pandemia. Protégenos de esta pandemia por tu misericordia. Une a este siervo con el Espíritu Santo para que su palabra sea predicada clara y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar himno Me guía Él, versículo 1 y 2. Me guía Él con cuanto amo, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amo, me guía Él. Me guía Él con cuanto amo, me guía Él. No abrigo dudas ni temo, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde intenso brilla el sol, en dulce paz, en mucha cual, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amo me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. El título del mensaje de hoy es la fuente de gozo verdadero. Algunas personas piensan que la vida cristiana es aburrida y sin alegría, pero esto es un mal entendido. Cuando conoces a Cristo y lo sigues de cerca, no puedes evitar vivir con gozo. Hoy, Jesús nos muestra la vida que constantemente proporciona la fuente de gozo verdadero. La fuente del gozo verdadero es encontrar la perdido
el cual es muy valioso. ¿Alguna vez has perdido algo valioso? ¿Qué sueles hacer cuando pierdes algo valioso? ¿Te vas y te sientas y no haces nada? No. Tú puedes hacer todo lo posible para encontrarlo. Y si lo encuentras, te regocijarás. Cuanto más valioso sea lo que perdiste, más gozoso estarás cuando lo encuentres. ¿Qué es lo más valioso entre todo lo que se podría perder? Jesús dice que lo más valioso es el alma perdida del ser humano. Espiritualmente hablando, una persona que no conoce a Dios y vive sin el amor y el cuidado de Dios, esa es una alma perdida. Si hoy te das cuenta de lo valiosa que es una alma humana, y cómo podrías llevar a esa alma perdida al conocimiento con Dios, tú vivirás una vida gozosa. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí en este texto. Primero, el gozo proviene de la compasión por las personas. El gozo proviene de la compasión por las personas. La fuente del gozo verdadero proviene de ser compasivo con otras personas. Porque cuando eres compasivo con la gente, te haces cercano a ellos. Tienes corazón para cuidar de ellos. Por supuesto, las personas son la fuente de los problemas, pero también son la mejor fuente de gozo. Si eres frío o indiferente con otras personas y no sabes cómo tener compañerismo, te desvincularás de las personas y tendrás pocas personas a tu alrededor. Es posible que te sientas a salvo de los problemas que causan las personas, pero vivirás sin gozo, el cual solo proviene cuando logras asociarte con la gente. En la época de Jesús, los líderes religiosos consideraban a los recaudadores de impuestos y a los pecadores como personas sin esperanza y no se asociaban con ellos. Los líderes religiosos se mantenían distanciados de los pecadores. Nunca trataron de acercarse a ellos y enseñaron a otros a hacer lo mismo. Los pecadores se sintieron condenados y ignorados por los líderes religiosos y no podían acercarse fácilmente a ellos. Mientras los líderes religiosos vivían así,
no tenían gozo ni entendían el gozo de Jesús y de sus seguidores. Y quienes se llevaban bien con los pecadores. En lugar de tener gozo, sus mentes eran perturbadas por aquellos que tenían gozo al mezclarse con los pecadores. Entonces, ¿cómo podemos tener corazones compasivos con otras personas, incluso con los pecadores, y vivir una vida gozosa? Jesús, con su propio ejemplo, nos enseña cómo ser compasivos. Jesús tenía a los recaudadores de impuestos y pecadores unidos a su alrededor. Era una escena inusual en aquellos días. Jesús era una persona sin pecado, pero no se separó de los pecadores. El versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Porque los pecadores vienen a él y estaban ansiosos por escucharlo. No fue porque Jesús tuviera un mensaje fácil que les hacía cosquillas en los oídos. No fue porque Jesús comprometiera sus pecados para ganar su popularidad. No fue porque dijo que todo lo que estaban haciendo era aceptable. No fue porque estaba haciendo un espectáculo de señales y maravillas. Entonces, ¿por qué? Porque esos pecadores buscaron a Jesús y se acercaron a él. ¿Por qué? Porque Jesús los amaba con compasión en lugar de condenarlos. Él se acercó a los pecadores con compasión. Los pecadores sintieron su compasión. Ellos sentían que eran tratados y aceptados como seres humanos de la misma manera que cualquier otro, incluyendo a los santos líderes religiosos. Para que pudieran acercarse a Jesús sin temor a ser condenados. La palabra en el versículo 2 dice que Jesús da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Una de las definiciones de la palabra griega traducida como bienvenidos aquí, recibir como amigo. Esa era la actitud de Jesús hacia aquellos que eran pecadores. Vino a ellos no solo como un santo maestro, sino también como un amigo en la tierra. Jesús tenía una actitud por la cual el pueblo perdido se sentía atraído. ¿Tenemos nosotros tal actitud? Nosotros como individuos y como iglesia
necesitamos esa misma compasión para llegar a las personas. Imaginemos que estamos en un accidente automóvil grave. En la escena del accidente hay 3 grupos de personas, cada uno con una actitud diferente hacia los que se involucran en el accidente. El primer grupo son los transeúntes y espectadores. Pueden ser curiosos o sentir lástima, mirar para ver lo que sucede, pero tienen poca participación. El segundo grupo son los agentes de policía que deben investigar la causa del accidente, asignar culpable a una persona, dar las advertencias y las multas apropiadas. El tercer grupo son los paramédicos, a quienes no les podría importar quién sea culpable del accidente y no se dedican a dar conferencias sobre hábitos de manejo o de seguros. Su labor es ayudar a los que están heridos, vendar las heridas, liberar a las personas atrapadas y dar palabras de aliento. 3 grupos. Uno no está involucrado. Otro está asignando culpables y multas. Y otro está ayudando al herido. Cuando se trata de llegar a los perdidos, lastimados, vamos a estar en uno de estos 3 grupos. ¿En qué grupo estaremos? Podemos no estar involucrados y dejar que otros hagan el trabajo. O podemos condenar a la gente por su comportamiento tonto, diciendo cosas como: este lío es tu culpa, debes cambiar de actitud. O nos concentraremos en ayudar a los que están perdidos y lastimados. Es fácil para nosotros asignar a los pecadores como los espectadores o agentes de policía en lugar de los paramédicos. Esto es lo que hicieron los fariseos y maestros de la ley. Estaban más interesados en averiguar lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con su propia medición. Sus corazones estaban preocupados en condenar y criticar a los pecadores. En lugar de mostrarles compasión, tenían razones para hacerlo. ¿Cuáles eran sus razones? Sus razones eran que el pueblo de Dios
debía obedecer la ley y la tradición religiosa. Ellos ponían la ley y la tradición por encima del cuidado compasivo por los pecadores. Sus cabezas eran intelectuales, pero sus corazones eran fríos. La misma actitud puede verse en nosotros hoy. Estamos lentamente molestos por el estado actual de los valores morales. El aborto, la agenda homosexual y el entretenimiento inmoral, los problemas políticos, la injusticia social, etc. Está bien y es apropiado preocuparse por estos asuntos, pero debemos tener cuidado de que nuestra preocupación no se convierta en la condenación de los perdidos. Los perdidos nunca se reunirán para escucharnos si nuestra actitud principal es fallar en contra de ellos como culpables y condenarlos. Pero cuando les somos compasivos, ellos estarán dispuestos a venir a nosotros y escucharnos. Mientras los tengamos cerca, podemos compartirles acerca del perdón y del amor de Dios en Cristo. Y Dios derramará su gozo en nuestros corazones. Segundo, el gozo proviene de un esfuerzo apasionado. El gozo proviene de un esfuerzo apasionado. Cuando vemos a personas que viven vidas gozosas, descubrimos que se debe a que son personas muy apasionadas por lo que hacen. Aquellos que no tienen pasión por nada, difícilmente pueden vivir vidas gozosas. Las personas que tienen pasión por perseguir algo noble suelen ser muy activas, mientras que son activas con un esfuerzo apasionado, les es añadido el gozo. Jesús era un apasionado de perseguir el más noble de todos los objetivos, el cual era encontrar las almas perdidas. Era tender la mano a las personas que viven en tinieblas sin conocer a Dios. Llévalos al bendito reino de Dios, para hacerlos bendecidos en la gracia de Dios. Porque el llevar a las personas a Dios es la actividad más noble de todas. Primero, todo ser humano tiene la imagen de Dios. Todo ser humano tiene la imagen de Dios.
No hay nada más que el ser humano en el universo que tiene la imagen de Dios. Una alma humana es más valiosa que cualquier otra cosa en el mundo. En segundo lugar, solo ella dura para siempre. Solo ella dura para siempre. Todo en este mundo se terminará. La fama, el dinero, el poder se terminarán. Tu fuerza física, la atracción se terminarán. Tu vida terrenal se terminará tarde o temprano. Si derramas tu pasión en cualquier cosa terrenal, la fuente de tu gozo se terminará cuando ello se termine. Pero hay una cosa que nunca se acabará. Es la conexión eterna con Dios en Cristo. La esperanza segura en la conexión eterna nunca perecerá. Si te apasiona perseguir esa conexión, tu fuente de gozo nunca se secará. Si te apasiona llevar a la gente esa conexión, tu fuente de gozo durará sin importar lo que te pase a ti y todos en este mundo. Así que Jesús nos anima a ser apasionados, tendiendo la mano a las almas perdidas. Jesús hace hincapié en el esfuerzo apasionado que se hizo para encontrar lo perdido. En la parábola de la oveja perdida, Jesús dijo que el pastor dejaría las 99 ovejas en el desierto e iría tras la oveja perdida. En la parábola de la moneda perdida, la mujer enciende una lámpara, barre toda la casa y busca cuidadosamente la moneda perdida, según el versículo 8. En ambos casos, el objeto de su búsqueda tuvo que ser buscado con gran pasión porque eran extremadamente valiosos para el buscador. El pastor no esperó a que la oveja perdida volviera a casa. Y la mujer no esperó a que la moneda perdida se apareciera. A veces parece que hacemos lo contrario. Tendemos a esperar a que los perdidos vengan a nosotros. Somos pasivos en lugar de activos. Estamos esperando a que la gente venga a Cristo en lugar de poner nuestro esfuerzo apasionado en traerlos a Cristo. Por eso tenemos que recordarnos esta pasión, la pasión por las almas perdidas.
Hace algunos años, en nuestra reunión de pastores de los miércoles, una hermana nos habló de su esfuerzo por llegar a una mujer. Durante varios meses trató de comunicarse con ella, pero la mujer no tenía ningún interés en escucharla. Sin embargo, ella seguía orando por la mujer. Finalmente, la mujer quiso hablar con ella sobre su fe y le pidió que orara por ella y su hijo. Mientras la hermana compartía la historia, derramaba lágrimas. Sus lágrimas eran lágrimas de pasión por esa alma perdida. Y a todos nos conmovió la pasión de la hermana por una alma perdida. Encontrar a los perdidos apasionadamente no es solo el trabajo de algunas personas, sino el trabajo de todo creyente. Jesús quiere que vivamos una vida gozosa. Jesús nos da gozo mientras nos acercamos apasionadamente a aquellos que no conocen el perdón y el amor de Dios. Finalmente, el gozo proviene de buscar persistentemente. Para buscar las almas perdidas, necesitamos persistencia. El gozo viene cuando buscamos a los perdidos persistentemente. Si le iniciamos a la búsqueda de los perdidos, también perderemos el gozo de encontrarlos. Para ser persistentes, tenemos que reconocer la importancia de salvar una alma perdida. Salvar una alma puede ser más importante que pasar tiempo con personas que ya han sido encontradas y están firmes. Jesús era muy preocupado por una sola alma perdida. Mira el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? También en el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo? La oveja perdida entre campos amplios y colinas y una moneda perdida en el suelo de tierra de una casa no se habrían encontrado fácil o rápidamente. Pero el pastor siguió buscando a la oveja perdida hasta que la encontró. La mujer siguió buscando la moneda perdida hasta que la
encontró. En ambos casos, Jesús enfatiza que necesitamos la persistencia para encontrar las almas perdidas. Por lo general, se necesita mucho tiempo para llegar a una persona que está perdida de la presencia de Dios. A veces se necesitan años y años de persistencia, pero no debemos desanimarnos ni rendirnos. Si una oveja, una moneda eran no suficientemente valiosas como para buscarlas persistentemente, entonces, ¿cuánto más valiosa es una persona que se pierde espiritualmente? Hace algunos años, después de una emocionante actuación en el Carnegie Hall de Nueva York, el famoso violonchelista clásico Yo-Yo Ma se fue a casa, durmió y despertó al día siguiente exhausto. Llamó a un taxi para que lo llevara a un hotel al otro lado de Manhattan y colocó en la maletera del taxi su violonchelo hecho a mano en Viena en 1733 y valorado en $2.5 millones. Cuando llegó a su destino, pagó al conductor, pero olvidó tomar su violonchelo. Después de que el taxi había desaparecido, Yo-Yo se dio cuenta de lo que había hecho. Comenzó una búsqueda desesperada del instrumento perdido. Finalmente, tenía el recibo con el número de identificación del taxista. Después de buscar todo el día, el taxi fue publicado en un garaje en Queens con el violonchelo invaluable todavía en la maletera. La sonrisa de Yo-Yo Ma no podía ser contenida mientras hablaba con los periodistas. Este es el punto. Yo-Yo Ma no le venció, sino persistió, porque lo que se perdió era demasiado valioso para renunciar a ello. Los espiritualmente perdidos son demasiado valiosos para que nos demos por vencidos de tratar de tenderles la mano, aunque nuestros esfuerzos no rindan frutos rápidamente. Si no nos damos por vencidos y seguimos siendo persistentes, de seguro llegará el momento en que podremos
encontrar a los perdidos. Y el Señor llenará nuestros corazones de sobreabundante gozo. Amén. Vamos ahora. Señor, gracias por tu amor compasivo por nosotros. Vierta su compasión a nuestros corazones para que podamos tender la mano a las almas perdidas con su compasión. Despierta la pasión en nuestros corazones por las almas perdidas para que podamos ser activos en guiar las almas perdidas hacia ti. Ayúdanos a ser persistentes mientras nos acercamos a las almas perdidas. Llena nuestros corazones de alegría mientras nos acercamos a las almas perdidas de manera compasiva, apasionada y persistente. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es hora de dar ofrenda. Usted puede dar ofrenda de varias maneras diferentes. Por favor, vea la pantalla un momento y seleccione una manera que sea conveniente para usted. Vamos a orar. Padre, gracias por tus provisiones para todas nuestras necesidades. Llevamos esta ofrenda a su presencia con todo nuestro corazón. Reciba esta ofrenda con nuestro corazón. Oramos por aquellos que están luchando con dificultades financieras. Dales fe para que dependan de ti, si bien dependen de ti. Puedes proporcionarlos para todas sus necesidades. Bendice a los que dan esta ofrenda para el diezmo, para las misiones, la acción de gracias. Vierta su bendición financiera en sus vidas. Y usa estas ofrendas para llevar almas perdidas a tu salvación, para ayudar a los necesitados y para glorificar tu nombre.
En el nombre de Jesús. Amén. Terminaremos nuestro servicio hoy cantando himno Me Guía Él, versículos 3 y 4. La mano quiero yo tomar de Cristo nunca vacila, brindando con fidelidad su sabia santa voluntad. Me guía él, con cuanto amo me guía él. No abrigo dudas ni temo, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al termina, el ave eterna el que alumbra. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuanto amo me guía él. No abrigo dudas ni temo, pues me conduce el buen pastor. Amén. Ponemos nuestras cabezas para ser bendecidos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunidad, la guía y la protección del Espíritu Santo esté contigo para siempre. Amén.